Dios nos da el estándar. ¿Cuál es el estándar? Dice, el estándar de Dios para la aceptación, dice, el verbo aceptar se puede entender como manténganse, manténganse en aceptación. Esto es un mandato, no una sugerencia. Todo el tiempo, aunque no pensemos igual, aunque la persona tenga cualidades que no estén a mi gusto, no, el Señor no nos da permiso para rechazar a nadie. Pero no podemos tener esa actitud de no rechazar si no sanamos nuestras heridas de rechazo. Por eso Dios primeramente te dice, identifica tus heridas, mira qué es el rechazo, cuántas veces te devaluaron, te echaron fuera, te evaluaron y luego te desecharon, dónde fuiste rechazado en tu hogar, en la iglesia, y luego Dios te da un estándar, te dice, mantén en aceptación a las personas, como lo dice en Romanos, ya, que se me fue aquí, como lo dice aquí en Romana, que Dios nos da ese estándar para que, Cuando alguien en la familia te hace algo que no te gusta, uno se enoja y tiende a rechazar. dice, Dios nos da ese estándar para aceptar a otros y se me vuelve a ir hacia arriba. Aquí. En Romanos 5:8 dice, en cambio Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. O sea, Dios no esperó que usted se portara bien, que usted fuera una buena persona. Inclusive Dios nos aceptó así cuando estábamos muertos en delitos, en pecados, Rebelde con Dios. rebeldes, enemigos de Dios. Así Dios nos aceptó. Dios permitió, es que está del otro lado y hay mucho espacio. Así, Ujú. está bien. Ya, esta parte. Así Dios nos aceptó, por eso Dios es el estándar que da. Dice, Dios no nos ordena aceptarnos unos a otros en forma de que Abraham aceptó a Isaac, porque Abraham amaba a Isaac, era el hijo de la promesa. David era el hijo de Salomón, era su hijo amado, porque era hijo de Betsabé. Pero no, no es de esa manera, porque esa es una manera humana. Dios simplemente dice, acéptense los unos a los otros como Cristo los aceptó a ustedes. Ahora, mírese usted, por favor, en este momento, mirémonos. ¿Cómo Cristo nos aceptó a nosotros? ¿Cómo era usted? ¿Cómo era su familia cuando llegó a Cristo? A mí me encanta el testimonio de Alex Márquez y me impacta mucho sus canciones porque él cuenta que su familia era una familia en su barrio, la familia más peleona. Tenían como casi que una cervecería en su casa y bebían todos los días. Su casa era la casa de los borrachos, de las vagabunderías, de todo. Dice que era una familia terrible, dice. Y dice, por eso sus canciones son tan poderosas, porque como Dios los miró con compasión y esa familia este, eh, ahora le sirve todo al Señor. Era una familia la más terrible del barrio, la que más bebía, la que hacía los bochinches en la cuadra, la que traía a todos los borrachos, la que ahí había de todo tipo de cosas en su casa. Ahora es la familia que Dios levantó para servir a Cristo. Así también era nuestra familia. Por ejemplo, yo cuando llegó Cristo a mi casa, llegó como un mes antes que mi padre muriera y era el único sostén de la casa. Todos mis hermanos estaban estudiando y cuando mi padre murió, mis otros hermanos mayores tomaron toda la herencia de mi padre y nosotros quedamos en la calle prácticamente. Ellos se quedaron con todo y nosotros quedamos como a la deriva. Pero, están viendo a José Miguel, pero realmente recuerde usted en este momento cómo Dios lo aceptó a usted. Dios le puso condición de bueno para aceptarlo. No, ¿verdad? Es por eso es importante identificarnos. Rechazar a alguien con palabras, conducta o actitud viola directamente la voluntad de Dios. Si usted ha dejado de aceptar a alguien,
ya sea un cónyuge, un hijo, usted está violando el mandato expreso de Dios. La palabra unos a otros, como dice, acéptense unos a otros, no da lugar a que dejar a nadie por fuera, no da lugar a excepción. Dice que Jesús recibió a aquellos a quien no tenían poder, aquellos que eran débiles. Y en ese grupo estamos nosotros. No teníamos poder para salvarlo, éramos débiles. En la palabra está, por ejemplo, el endemoniado de Gadareno. ¿Qué poder tenía el endemoniado de Gadareno para salvarse? ¿Tendría algún poder si estaba totalmente poseído, lleno de demonios, andaba por los sepulcros, hiriéndose con piedras? ¿Qué poder tenía la mujer del flujo de sangre? Cuando él ya por detrás con fe llegó y tocó el manto del Señor y dijo, si toco siquiera su manto, seré sana. Había ido a todos los médicos en burla, dice todos los médicos, y había gastado todo, 12 años con un flujo de sangre y estaba sin ninguna fuerza ya. Allí fue recibida por Jesús y le dio la sanidad de inmediato. Y dice a aquellos que no tenían control, ¿qué control tenía el Gadareno? Él recibió a los malvados, quienes estaban completamente carentes de cualquier carácter divino. ¿Qué malvado podemos recordar? El apóstol Pablo, quien se llevaba por las greñas a los cristianos, los arrastraba, fue causante de la muerte de Esteban, que era un hombre santo, o sea, era malvado. Y los primeros malvados hemos sido nosotros, porque éramos enemigos de Dios. Hacíamos todas las cosas contrarias. Si usted no se siente así, todavía la gracia de Dios no puede dañarle el corazón, decir de agradecimiento, porque nos sentíamos bueno, pero vaya al momento en que Cristo lo aceptó. Cuando yo busco de él, realmente yo estaba en delito y pecado, había traicionado a mi esposa, estaba con mi amante, y entonces así me tomó el Señor. Y ella buscó ayuda a un pastor y la rechazó, porque la idea es ayudar. ¿Ves? Solamente que te digo de que Yo estaba en ese momento, iba creyente, primero cuando nos conocimos y nos enredamos, no éramos no creyentes. éramos creyentes, ni yo quería nada con Dios. Para mí era normal estar con un hombre que todavía estaba casado. Mi esposo estaba todavía casado. Y nosotros no nos da pena allá va, que alguien está esperando aquí, no lo he admitido. Y yo me emociono tanto y se me olvida admitir a las personas. Entonces, todavía, y nosotros para él es normal, pero cuando un día aceptamos al Señor, wow, se nos abrieron los ojos y yo me di cuenta que esto estaba mal, pues, que no estaba bien. Quisimos separarnos, quisimos dejarnos, tú por tu lado, yo por el mío, no, esto no está bien, vete. Hicimos de todo, busqué ayuda y fui a un pastor, por favor, mire, ayúdame, estoy pasando con, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Que le diga que eso está bien. ¿Qué quiere que le diga? O sea, me trató horrible, yo salí mal, claro, hace 30 años allá atrás, 36 años atrás, el evangelio es mucho más fuerte. O sea, una persona rechazada no era aceptada. Una persona era muy rechazada en la iglesia. Fuimos inclusive de la iglesia votados porque todavía no estábamos casados. No estábamos buscando ayuda. Imagínate que llegue alguien a la iglesia buscando ayuda y diga, no, aquí usted no cabe, o sea, usted no es perfecto, usted no cabe aquí, pues. Entonces, imagínese, es fuerte, pero Dios y su misericordia, Y no nos rechazó. Él no nos rechazó, pues, nos aceptó. Y eso fue cuando llegamos a la iglesia con el pastor Ilidio da Silva, él sí nos dio una aceptación humana, pero él que dice que, ok, ok, Arci, buenas noches, Dios te bendiga. Entonces, nos aceptó y eso
hizo que nosotros nos integráramos, buscáramos ordenar nuestras vidas, pero en una situación de rechazo, en un ambiente de rechazo, nadie mejora. A veces queremos mejorar a alguien rechazándolo y no mejora. Cuando tú aceptas como Dios, entonces la persona misma se siente, dice, ascuas de fuego, o harás arder de vergüenza su cara porque tú le estás dando, en vez de darle rechazo, le das amor. Eso hace que uno mismo Tenga fuerza. tenga fuerza para ordenar su vida. Pero en rechazo nadie cambia. Se puede disfrazar. Puede disfrazarse, pero no cambia. Dice, recibió a los malvados quienes estaban completamente carentes del carácter divino. Nuestro Señor llevó una carga pesada al recibir pecadores y uno de esos es usted y soy yo. Nosotros no nos da pena contar nuestras cosas, no nos mostramos como perfectos. ¿Por qué? Porque sabemos y cada día agradecemos, todos los días cuando nos acostamos juntos y yo puedo tener el privilegio de tenerlo a mi lado, digo, Dios gracias porque nos recibiste así como estábamos, nos regalaste unos hijos tan hermosos, ordenaste nuestras vidas, los hijos de él y los míos llegaron a tener una armonía y a tratarse como hermanos. Eso es un milagro demasiado grande para nosotros, porque una familia mixta está destinada al odio, a la rencilla, al que se odie uno con el otro. Y así empezó nuestra vida, en peleas, en rencillas, los hijos, la herencia, todas esas cosas. Y Dios fue ordenando nuestras vidas, pero en la Un actitud, ambiente de aceptación. en un ambiente de Aunque él no aprobaba aceptación. muchas cosas, pero sí daba aceptación. Exacto, decía, no te apruebo, hijo, pero yo te acepto, yo te amo. ¿Ves? Entonces, esa aceptación hizo que solito, sin religiosidad, tuviéramos la fuerza para ordenar Ahora, nuestras vidas. las consecuencias, ¿no? Ajá, alguien levantó la manito por allí, A ver, entonces, Ujú. por aquí, Buenas noches. buenas noches. Por Ah, ahí, mira, Andrea, Marci. Marci, cuenta, Marci. Bueno, yo entré ahorita porque, bueno, tuve a hacer unas diligencias, pero pues tocaron un punto muy clave en algo que me está sucediendo, ¿verdad? Que ustedes estaban hablando acerca del rechazo, de que ustedes, pues, o sea, buscaban ayuda en la iglesia. Y es algo que me está pasando a mí, en estos momentos porque, bueno, estoy en otro país que no es el mío y, pues, o sea, hay que buscar ayuda. En este caso, bueno, o sea, que estoy conviviendo en matrimonio y aún así, pues, o sea, buscando ayuda, para orientación, porque uno necesita, pues, o sea, de otras personas que puedan tener más conocimientos, o sea, para que te puedan encaminar, ¿me entiendes? Exacto. Y, pero me está pasando una situación, claro que yo necesito, pues, o sea, que ustedes me den la orientación, porque a veces, o sea, a pesar de las pruebas que he tenido, no he dejado de asistir a la iglesia. Sin embargo, pues he tratado de buscar ayuda. Yo sé que a veces hay pastores, personas que están ocupadas, sacerdotes, pero entonces, este, a veces uno, o sea, busca ayuda, por lo menos en mi caso, yo he buscado ayuda, o sea, yo soy una persona que cuando necesita ayuda, que me dice, no, ven para acá, está a la tal hora, o sea, yo estoy, ¿me entiendes? O sea, yo muestro interés por estar allí buscando ayuda, pero pues de parte de este pastor, pues que yo estoy buscando ayuda, no lo he visto como muy receptivo. Y yo le pregunto a Dios, Dios mío, pero ¿qué es esto? No se supone, o sea, que cuando una persona te busca ayuda es porque te está levantando la mano como un auxilio, como que mira, o sea, necesito de ti, necesito que me oriente, necesito que, o sea, hablar, en qué me puedes orientar, pero no lo he visto de esa forma y he estado, vamos a decirlo así, tambaleando un poco en el seguir yendo a esa iglesia, ¿me entiendes? He estado tambaleando un poco porque yo llego y digo, Dios, si yo estoy interesada en buscar ayuda, o sea, para que en algo que me está sucediendo, me dicen que venga este día, voy, no, que estoy ocupado. Entonces yo veo que hay de repente más receptividad con otras personas que conmigo y yo digo, pero Dios mío, y entonces me siento así como dice usted, o sea, el rechazo.
Entonces, he optado como que, sí, voy, escucho la palabra y salgo como si nada, ¿me entiendes? O sea, como que, hola, ¿cómo estás? Y, o sea, me he sentido como que un poco mal porque yo digo, yo no se supone que, por ejemplo, cuando tú vas a una parte que las personas te dicen, no, aquí este es una iglesia, que es para ayudar, que es para sanar, pero entonces tú tratas de buscar ayuda y no es lo que tú encuentras. Entonces, o sea, ¿cómo me pueden orientar ustedes en esto? Porque he estado como que ya no quiero asistir allí. Sí, ciertamente, como realmente las mismas personas que no han sanado sus heridas no tienen nada para dar tampoco, porque no saben ni siquiera a veces cómo hacerlo lidiar con una situación. Por ejemplo, siempre decimos que en una iglesia debe haber muchos especialistas. Los especialistas, por ejemplo, nosotros de familias mixtas, somos nosotros, pero a veces no nos dan oportunidad aún en nuestra misma iglesia, porque si tú no te muestras perfecto en una iglesia, no eres aceptado. Tienes que mostrarte que ya has superado, que eres una persona que manejas bien las finanzas, que tu matrimonio está bien, que tus hijos están perfectos, que no tienes nada, ni te pica ni un zancudo para que seas aceptado. Y no es así, ¿entiendes? Realmente Dios quiere, lo que quiere no es que no tengas problemas, dice, Dios está buscando gente que tenga problemas, pero que los esté trabajando y Bíblicamente. bíblicamente, que los procese bíblicamente, que aprenda de esos problemas, que ilustre a otros cómo lo hizo con la palabra y se reproduzca en otros. Eso es lo que Dios busca. Pero ¿qué pasa? Quizá esa persona que te está ahorita rechazando es porque quizá no tiene las herramientas, quizá quiere ayudarte, pero no sabe ni siquiera cómo. Entonces, la idea es que como adulta tú aprendas, por ejemplo, en la clase de hoy, a identificar tus heridas de rechazo, dónde fuiste rechazada, aceptar el estándar de Dios, hacer el proceso del perdón. O sea, fíjate, ahí estás tú haciendo las características que Dios busca en gente para ayudar a otros. Primeramente, que tenga problemas, tú las tienes, está muy bien, calificas. Ahora que los estés procesando bíblicamente y que luego, aún así como estás, tú puedas tener la capacidad de ayudar a otros, Sí, pero porque, estando claro que tú no necesitas ser perfecta para ayudar a otros. Dios lo que exacto. no Sí, necesita ser. Ajá. yo lo digo es porque, claro, yo he estado, gracias a Dios, avanzando con o sea, con esta, bueno, no sé, no sé si estrategia o fue la parte del perdón bíblico, ¿me entiendes? O sea, que he estado, pues, o sea, eso me ha ayudado muchísimo. Pero, Ajá. pero entonces la iglesia es una iglesia restauradora, es una iglesia que ayuda, es una iglesia que cuando predican hablan de eso, pero entonces cuando van a la parte de la práctica que yo digo, cónchale, o sea, esta es la iglesia donde yo tengo que estar, o sea, porque me van a ayudar con esto, o sea, yo veo que como que no, o sea, no lo hacen. Entonces es como que, por ejemplo, alguien vaya a usted y usted le diga, no, bueno, yo te voy a ayudar, ven para acá. Entonces de repente cada vez usted le está diciendo, no, ay, ahorita no puedo, no, que más tarde. Y de repente le hables así, entonces la persona necesita conversar contigo, o sea, ha hecho todo lo posible, o sea, por acercarse o buscar un transporte o ir a que tú le des pues tu orientación porque tienes más conocimiento. Entonces, o sea, siempre estás con un pero o de repente, o sea, tú ves el interés de aquella persona, entonces no lo valora. A eso es lo que yo digo, o sea, no lo valoras. Claro, claro está que eso me ha Exactamente. confrontado, o sea, que yo tengo que buscar dentro de mí esa parte del rechazo, pero he estado en una disyuntiva porque, claro, o sea, yo necesito y siempre he necesitado, pues, o sea, la palabra de Dios, buscar de la palabra de Dios, y yo a ese le digo, Dios, ¿es esta la iglesia donde yo tengo que estar o no, Señor? O sea, tengo esa, como esa indecisión, vamos a decirlo así, porque yo llego y digo, yo estoy buscando ayuda, o sea, yo estoy buscando salir adelante,
superarme, estoy aquí con el curso, estoy aquí buscando ayuda aquí, pero siento que no me siento identificada con la iglesia porque yo digo, estoy buscando ayuda, hago a todo lo imposible para llegar allá a reunirme, entonces veo como que, ah, sí, hola, hola, ¿cómo estás? Y entonces yo veo a las demás personas hablando, entonces, y lo más, o sea, lo que más me duele, y se lo voy a decir porque yo necesito que ustedes me orienten, es que son personas de la misma nacionalidad. Y yo llego y digo, wow, o sea, como que se olvidan de dónde vinieron, de Venezuela, ¿me entiendes? Entonces yo llego y digo, pero ¿y qué es esto, Dios? O sea, como que yo estoy en otro país, mi mentalidad cambia de nacionalidad y no, o sea, yo sé que tenemos que valorar a todas las personas, pero, o sea, como que te olvidas de tu hermano. O sea, como que orientarlo, mira, o sea, tienes que hacer esto y lo otro. O sea, como que Venezuela no me importa. Y yo llego y digo, pero ¿qué está pasando? Porque es otra cosa. Yo he pedido oración por Venezuela y le digo que las oraciones, cuando yo mando a pedir por Venezuela, no la leen. No la leen. Entonces yo llego y digo, Dios mío, pero qué está pasando aquí? O sea, yo pido por mi nación por las cosas que están pasando y no leen la petición. No la leen. Entonces, claro, me he sentido muy rechazada y he estado como que hablando mucho con Dios, Señor, ¿será que continúo yendo a esta iglesia o me busco otra iglesia? Y entonces yo quisiera, pues, o sea, que ustedes me orientara con respecto a eso. Yo sé que yo tengo que trabajar en mi rechazo de mi infancia, pero ¿qué hago con esta situación? O sea, que es de la misma Mm, iglesia. ¿Me entiendes? Primero, procesarlos con el perdón. Procesarlos con el perdón porque realmente, procesarlos con el perdón porque ellos explícitamente te han rechazado. Pero detrás de ese rechazo que te están dando es que ellos mismos no saben ni siquiera cómo procesar sus propios problemas. A veces, realmente, como una autocrítica de nosotros como iglesia, es que hacemos publicidad engañosa, ¿entiendes? Hablamos de que la iglesia esto, en esta iglesia venga aquí, que le vamos a hacer, todo se le va a solucionar, que vamos a darle sanidad, pero a veces cuando realmente llegamos al caso, como tú vas y buscas ayuda y te rechazan, te dicen otro día, gastas tiempo para ir, no te atienden, entonces ahí realmente porque ellos se ven en un lugar donde ellos saben que quizá no tienen la herramienta. Sí, porque nadie los ayudó, tampoco les pueden ayudar. Exacto. Entendemos que evangelismo es pescar y discipulado es limpiar pescados. Pero iglesia, discipulado es adoctrinamiento. Exacto. Hasta llega. No está mal el entrenamiento, pero hay que ir más allá. ¿Cómo limpiar pescado? Como decía mi esposa, se requieren especialistas. Este joven tiene por la pornografía, entonces vamos a ayudarlo. Ahora, el que ayuda a los que tienen pornografía, con el alcohol, con el cigarro, con adulterio, cada quien se especializa en ayudar a otros. Uh-huh. Pero como no hay esa cultura, o sea, la iglesia no está discipulando. Por cierto, recomendamos la película La Forja, allá llevar lo que es de verdad discipulado. Lo mismo que hicieron en la Corte de Guerra. Esa película muy recomendada está, no, todavía no está en YouTube, está en cartelera todavía, pero lo recomendamos. Uh-huh. Entonces, la idea es simplemente, si alguien te rechaza, a perdonar. Si tú rechazas, confesar tu pecado. Uh-huh. La persona realmente no saben cómo atender, porque cuando es bueno aclarar este concepto, ¿no? Pecado viene de peccatum, que es grecorromano, y eso que se llama la iglesia. Pecado de griego viene de pecha, jatá, yabón. O sea que pecha es traición, jatá es equivocarse, yabón desórdenes. Entonces, Cristo cargó en la cruz nuestros pecha, en griego paráptoma, está clavada en la cruz, o sea que ya la traición está resuelta. Él perdonó toda nuestra traición, nuestras rebeliones, pero nuestros jatás, cada vez que yo me equivoco, yo pago mis consecuencias. Entonces hay que ver a la gente a que no peque porque es equivocarse. Uh-huh. Entonces hay que enseñar a la persona, y cuando yo me equivoco, entonces me desordeno. Si yo mato a alguien, me equivoqué, yo me mancho y me convierto en criminal y me es fácil matar ya. La matar una vez cuesta, pero después de adelante ya es normal matar, porque estamos ya desordenados. Entonces, no entendemos la conducta humana bíblica, Uh-huh. por consiguiente, cada persona que está pecando hay que ayudarlo, haciendo entender que no le conviene Uh-huh. y sacarlo de su horror. Es el trabajo del discipulado.
no condenar a las personas, venimos a ayudar. Cristo nos tomó, dice, Jesús recibió a aquellos quienes no tenían poder, aquellos que eran débiles y que incluso fuera de control. Dice, en cambio Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. O sea que como pastor debemos mostrar amor también por las ovejas, aun siendo pecadores. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de librarnos siendo enemigos de Dios. Dice, Él recibió a los malvados quienes estaban completamente carentes de cualquier carácter divino. Nuestro Señor llevó una carga muy pesada al recibir pecadores quienes no estaban a la altura o no tenían en nada el carácter establecido por un Dios santo. Cuando viene a la iglesia, el pastor lleva esa carga, de cargar esa carga, no controlarlo, esa carga de cómo ahora ayudarlos. Pablo decía, sufro dolor de parto hasta que Cristo se forme en usted. O sea que es la labor del pastor, no de controlarlo, pero como nadie los ayudó, entonces, a ellos manipulados con rechazo, siguen rechazando. O sea, la cultura es rechazados los unos a los otros. Y tristemente, no te tengo muy buenas noticias porque honestamente, la mayoría, cambiarse de una iglesia a otra iglesia, no va a solucionar mucho. Lo importante es que tú tomes, sí buscar quizá, en algún lugar quizás vas a encontrar a alguien que sí tenga las herramientas y te ayude. Aquí en el ministerio también puedes conectarte para que te ayudemos. Pero claro, no es igual, a veces uno quiere a alguien presencial, presente, que te atienda, que te mire a la cara, que te esté atendiendo semanal. Quizá la gente no lo hace porque tiene sus vidas en confort y a veces el tiempo no lo quiere dedicar porque ni siquiera sabe cómo hacerlo. Ahora, ¿qué te sugiero yo? Sigue creciendo en estas herramientas, en el perdón primeramente que ya lo empezaste a usar, procesa ese rechazo que te han hecho, perdona a los que te han rechazado, identificas tus heridas y vas haciendo tu trabajo internamente tú y dedícate tú quizás a ayudar a otros, porque honestamente aún con nuestras heridas podemos ayudar a otros. Yo sé que necesitas ser ayudada, pero mientras no encuentres, trabaja tú en tus propias heridas, sanando, limpiándote tú tus heridas, porque honestamente, ahorita en este tiempo, la mayoría de las iglesias está en esa condición. Muy pocas iglesias se encuentran un lugar donde te puedan dar Un verdadero un discipulado. verdadero discipulado, que es ayudarte a procesar tus heridas y a sacarle provecho a esas heridas y ayudar a otros aún en lo que Dios te ha sanado a ti. Dice, con la consolación que hemos recibido, vamos y consolamos a otros, como dice Corintios. Yo no sé si ya personalmente en chat privado podemos hablar sobre eso para avanzar en cuanto. Pero gracias por compartir tu corazón. Es una realidad, Marci, es una realidad que la vivimos, no la vives tú sola, la vive mucha gente, es algo que nos llega muy frecuente esa queja y lo que aconsejamos a las personas. Y mucha gente va a una iglesia, va a otra iglesia esperando que allí sea atendido, pero al final se encuentra con que son carentes igual que tú, que quizás no saben hacerlo, que quizás no tuvieron las herramientas, que quizás solamente tienen un cargo, pero no tienen, o sea, y proyectan que pueden hacerlo, pero quizás cuando llegan a ti, o sea, cuando llegan a ellos, no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, sigue aquí trabajando con las herramientas que se te están dando. Hoy identificas tus heridas, conoce bien qué es el rechazo, identifica los lugares donde fuiste rechazada para aplicar el perdón. También llenarte del amor de Dios, de cómo Él te recibió a ti, te está recibiendo, dándote su amor, dándote esa fuerza para que puedas con ese rechazo que te está proporcionando esas personas, ¿verdad? Porque uno cree que si el pastor me rechaza, Dios me está rechazando. Que si mi padre me rechaza, Dios me está rechazando. Dios no rechaza. Exacto. Jesús vino a ayudarnos, no a rechazarnos ni a condenarnos.
porque el pecado tiene ya su propia consecuencia. Exacto. Entonces dice, nuestro Señor dice que recibió pecadores y los primeros somos nosotros, ¿verdad? Quienes están, no estábamos a la altura ni teníamos en nada el carácter establecido por un Dios santo, como dice Efesios. Él nos dio vida juntamente, nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y como si eso fuera poco, Jesús también recibió incluso a sus enemigos, quienes estaban inclinados a la destrucción y al fracaso. Dice, cuando éramos enemigos de Dios, que usted y yo éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo Jesús. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a librar por medio de la vida de Cristo, de su gracia. De su gracia. Dice, el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, fue puesto en público en la cruz para nosotros antes de que cualquiera tuviera algún motivo de cambio. O sea, nosotros no cambiamos nuestras conductas para que Cristo nos aceptara, nos aceptó así, nos recibió. Yo cuando salí embarazada de mi hija Andreina y la tuve en mis brazos, y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo tú nos vas a regalar esta niña tan bonita, tan linda? Y después nació Andrea, y después nació María Jesús. Dios mío, eran unos regalos, unas niñas tan bonitas, tan hermosas, algo que era tanta. Y yo decía, Dios mío, yo no merezco ni siquiera estos regalos que tengo en mi brazo. ¿Cómo tú, siendo nosotros y cómo hemos sido nosotros, tú nos regalas estos regalos tan lindos? Yo me sentía tan inmerecido de esos regalos, pero así es el Señor. Nos reciben con tanto amor, así quiere Él que seamos, dice. Entonces, aquí Cristo es el modelo de aceptación para